voy a, empezar esta exposición respecto al tema de configuración estructural. Como ustedes pueden identificar en algunas edificaciones, hoy en día, por un tema del tema estético, un tema vanguardista, un tema novedoso, nuevo, las edificaciones muchas veces adquieren unas formas realmente que muchas veces van a verse dificultadas con el tema de la aplicación de cargas, ¿no? Y generando esta aplicación de cargas un volteo y un posible colapso o dificultad dentro de la edificación. Entonces, la configuración básicamente es una consideración técnica que se va a tener básicamente para poder hacer una distribución estructural de una construcción, de una vivienda, de una edificación u obra civil cualesquiera. Entonces, esta configuración tiene que ver con la forma con la que presenta la edificación, tiene que ver con el tipo, la disposición, tiene que ver con la resistencia de los materiales, las características de los materiales, la geometría, ¿no? Así como ustedes han visto o están viendo en todo caso el tema de una distribución arquitectónica, donde se hace una distribución de áreas, una distribución de ambientes, muy similar a ello se toma en consideración la parte estructural que tiene que ver con la forma, las características, y con ello vamos a tener en cuenta para la producción o la elaboración de nuestro dimensionamiento, nuestro diseño de estructuras para la construcción de este tipo de edificaciones. ¿Ya? Entonces vamos a tomar también, hay que tener en cuenta que también existen diferentes condiciones de los elementos estructurales que también pueden verse afectados o generar variación dentro de las mismas, ¿no? Como por ejemplo rigidez, ¿no? Todas las características de la rigidez que tiene que ver con el toma de la forma, con el toma básicamente de la sección de la estructura o consideraciones que influyen significativamente dentro de la edificación. Los principales problemas que vamos a identificar dentro de un diseño, una configuración de estructuras, viene a estar relacionada con asimetrías, ¿no? Un cambio brusco de dimensiones. Esto también influye las masas de los materiales o los componentes, la rigidez y las flexibilidades que pueda tener ellos, ¿no? No existe de manera puntual o de manera específica el conocimiento de una estructura ideal, pero sí se cuenta con unos principios básicos que nos sirven de guía para tomar en consideración cuando nosotros hagamos configuración estructural básicamente en esta vez orientada al tema de edificaciones, ¿no? Hay que destacar que estas condiciones son necesarias, pero no lo son lo suficiente para la configuración de una forma sana y adecuada. Si ustedes pueden ver el gráfico, vamos a identificar algunas de los principales problemas que podamos tener. Tenemos irregularidades verticales, ¿no? Quiere decir que en algún lado de la construcción de manera vertical presenta una dimensión y en otra va reduciendo o cambia ¿no? La ubicación también. Lo que se recomienda es que, por ejemplo, en una edificación que tiene 10 pisos, la columna nace en la misma, tiene que mantener la misma eje a lo largo de toda la edificación, ¿no? En algunos casos se ha dado casos donde la construcción pues cambia de ubicación, cambia de posición, y eso conlleva una dificultad dentro del tema de configuración, posibles fallas o desplazamientos que configuran en una mala configuración estructural, y con ello lleva a un no adecuado desempeño estructural de la edificación, ¿no? Tenemos columnas y plantas débiles, ¿no? Asimetría en planta. Lo que se busca es la simetría dentro de las edificaciones,
la simetría, ¿no? En dos dimensiones por lo menos, incompatibilidad entre elementos flexibles y rígidos, ¿no? Grado de redundancia, la flexibilidad, ¿no? Susceptible a la torsión, ¿no? La longitud horizontal de la edificación, también esto va a conllevar a una situación que va a dificultar dentro de la edificación. Bueno, como hemos hablado, la configuración estructural va muy de la mano, tiene que ver con mucha gran énfasis en el tema de la configuración geométrica, ¿no? La configuración geométrica es una respuesta la incidencia de la configuración geométrica viene a representarse como respuesta sísmica de las edificaciones, ¿no? Básicamente lo que vamos a identificar es, aquí a tomar en cuenta es la configuración en planta y una configuración en elevación, ¿ya? La configuración en planta básicamente es la distribución en cuanto a simetría y características similares. Y luego la elevación, básicamente, que son las dimensiones o las características que pueda tener de manera vertical. En el presente cuadro, se está mostrando, ¿no? Configuraciones geométricas, tanto en planta, ¿sí? Vista en planta y vistas en elevación, que básicamente es las dimensiones que se ven de manera vertical, ¿no? Esto es lo que se recomienda dentro de una edificación que presente la mayor simetría muchas veces dentro de la edificación, o en todo caso que tenga una estructura que se pueda adecuar al tema de desplazamientos, al tema de los sismos, ¿ya? De forma cuadrada, forma rectangular también, pero hay que ver el tema de las dimensiones, forma circular, ¿no? Hay plantas sencillas, como ustedes pueden observar. También pueden haber plantas o distribuciones complejas de un terreno. También hay que buscar el tema de la distribución, buscar el centro de masa, el centro de gravedad, que va a ser importante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la segunda forma compleja en planta, en forma en I o forma en H, este tipo de distribución en planta, esta configuración en planta, es muy usado dentro de lo que son departamentos, conjuntos habitacionales, ¿no? Torres de edificaciones, y adquiere esa forma por un tema de la condición sísmica con la que se está tomando en consideración para su diseño. También vamos a identificar configuraciones geométricas en elevación, básicamente son vistas verticales, ¿no? También toman mucha incidencia dentro de la edificación en sí misma cuando tengamos que estar expuestos o diseñar tomando en cuenta el sismo. Bueno, la configuración en planta es una disposición del plano horizontal en relación con su forma, ¿no? Hay una relación de aspecto que influye en la respuesta estructural. Hablamos cuando se aplique una carga de sismo o cuando ustedes tengan que identificar estas fuerzas de empuje que son de forma horizontal, ¿no? Los edificios largos, al igual que las plantas complejas, son muy sensibles a componentes torsionales, ¿no? A generar un volteo, porque ya vamos a tener en un sentido una longitud, que eso también conlleva una longitud por una fuerza que se va a aplicar. Esto genera el volteo, el derribamiento de la estructura. En las plantas con presencia de alas muy largas aparecen grandes concentraciones de esfuerzo, ¿no? De transición y esquinas, ¿no? Producto de formas vibratorias de diferentes direcciones, ¿no? El tema de la vibración. Entonces hay que tomar en cuenta que la planta, la forma en planta con alas muy alargadas, también aparecen concentraciones de esfuerzo. Para esto, la solución adoptada con mayor frecuencia consiste en la introducción de juntas de dilatación, similar a lo adoptado en edificios largos, ¿no? Vamos a ver aquí la imagen.
Entonces, para evitar este tema de a ver, cuando tenemos edificios largos, las plantas complejas son muy sensibles a poder generar un componente, una rotación torsional. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Y de repente ustedes ya han visto en alguna edificación, es que vamos a tener que trabajar, o por así decirlo, separar, ¿no? Separar las estructuras o los componentes estructurales con la finalidad de que estas estructuras no generen fallas dentro de las intersecciones o el cruce dentro de la edificación. Hacer la separación. Ustedes ven aquí en el mismo campus, van a poder identificar estas juntas sísmicas, ¿no? O sea, es una junta que se construye o se tiene en consideración durante la construcción con la finalidad de que no dificulte, no genere daños al momento de ser absorbidos estos esfuerzos, esta energía por el tema del sismo, ¿no? Lo que ustedes ven en la parte superior, la zona de concentración, ¿no? Cuando la estructura en planta es muy alargada, como es el caso que están viendo, va a generar zonas de concentración y es ahí donde se va a producir la falla. ¿Ya? La otra forma que se puede corregir o contribuir es a rigidizar, ¿no? En los extremos de las alas y refuerzos en en las esquinas entrantes. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a reforzar, puede ser con una estructura metálica o con alguna otra, dependiendo del tipo de edificación o de construcción. La configuración en planta, en elevación, básicamente es las características verticales, características que se ven en el plano, por así decirlo, XY, ¿no? X el horizontal o el plano en planta y el Y es el vertical, ¿no? Los escalamientos de los volúmenes de edificios se presentan habitualmente con exigencias urbanísticas, ¿no? El tema del ornato, con algunas características ¿no? Esto se ve a través de los certificados de parámetros urbanísticos que lo da cada municipalidad de la jurisdicción, con la finalidad de poder llevar un orden, unas características importantes dentro de las construcciones, ¿no? Del tema sísmico también, si bien es cierto, son exigencias urbanísticas, pero que muchas veces no se toma en cuenta el punto de vista sísmico, ¿no? La que va a producir cambios bruscos de rigidez y cambios bruscos de masa. Es importantísimo. Y esto es lo que trae consigo concentración de fuerzas que van a producir un daño o van a producir un cambio brusco, ¿verdad? Y va a ser muy importante tomar en cuenta todo ello, porque va a producir dificultades dentro de la ejecución. En términos generales vamos a buscar transiciones que sean lo más suave posible, ¿no? La transición es un cambio de una forma base o de inicio con la que continúa, ¿no? Esa es una transición. Lo más suave, o sea, que no sea un cambio brusco, no sea un cambio tan severo que pueda producir posteriormente o pueda darse el tema de concentrar energía y esto recurrir a producir daños dentro de la estructura cuando se produzca un tema de desplazamiento por el tema del sismo. Vamos a ver estas las características verticales que podemos identificar, ¿no? La configuración vertical, ¿no? Podemos tener edificaciones o construcciones de edificios con esta forma, ¿ya? Pero tiene que ver, al menos si ustedes se han dado cuenta hasta el momento,
al menos tiene que ver el tema de la simetría. Es muy importante porque con eso se está garantizando. Si no lográramos tener simetría por el tema del área o por el tema, se pueden optar por situaciones como el poder adecuar con la estructura de diferente rigidez para poder compensar estas características, ¿no? Para poder compensar estas características. Bueno, la configuración estructural básicamente va a presentar irregularidades en altura, ¿no? Lo que va a generar o a producir cambios repentinos en rigidez de los pisos adyacentes o los que estén más abajo, ¿no? Y van a hacer que se haga o genere absorción y disipación de energía en el momento del sismo. Lo que va a conllevar con ello es que se concentren pisos flexibles donde los elementos se ven sobre solicitados, y las irregularidades en planta de masa, rigidez y resistencia pueden originar variaciones torsionales. Y con ello va a generar que se concentren esfuerzos difíciles de evaluar, ¿no? Razón por la cual hay una exigencia de ciertos aspectos.